Buenos días, aquí podemos observar un cuaderno de matemáticas de cuarto grado, en donde se observa que iniciamos desde las operaciones básicas para identificar cuáles son las áreas de necesidad de los alumnos. Las que tienen la palomita son las que están bien y las que están encerradas en un círculo son aquellas que necesitan ser corregidas y se les pide a los niños que las vuelvan a realizar en la parte de abajo del cuaderno o en la siguiente hoja. Desde el principio del ciclo escolar se estuvieron realizando problemas de matemáticas en donde los niños anotaban cuál era el problema, sus operaciones y el esquema. Se les explicó a ellos que el esquema se compone generalmente de dibujitos que les permiten visualizar la situación, como aquí que se trata de 3 pizzas que se van a dividir entre cierto número de alumnos y quieren ver cuánto le toca a cada uno. Dichos problemas matemáticos se le mostraron a los niños numerados y partieron de situaciones que ellos van contando que viven en su vida cotidiana. Se les solicitó a los niños que además los esquemas que realizaran llevaran de preferencia color y fueran claros, concisos, que se fijaran en los valores que se les iban a asignar y el número de objetos que tenían que anotar para tener una idea precisa de lo que está tratando el problema. Algo que me parece de suma importancia es utilizar los materiales oficiales como es el libro de texto gratuito, ya que eso permite que los alumnos y los padres de familia realicen menos gastos y que utilicen estos materiales que no simplemente se guarden. Aquí tenemos lo que fue el desafío número 1 y estas respuestas partieron de las operaciones que se realizaban en el cuaderno. De igual modo, en el cuaderno salían otro desafío 1, los libreros, y allí fueron realizando los niños sus operaciones. Al identificarse que a los niños les cuesta mucho trabajo las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, se les tuvo que apoyar, utilizamos el pizarrón y ellos fueron colaborando en grupo de manera de plenaria con las respuestas. Entonces, por eso aquí no dices la palomita ni el tache si está bien o mal, porque lo hicimos entre todos y se les pidió a los niños que comentaran esta situación a sus padres de familia, ya que solamente 2 niñas fueron capaces de resolverlo por sí solas. De igual modo, en el tratamiento de lo que son las tablas de multiplicar y las series, se buscó esquematizarlas a fin de que los niños tengan una idea mental, puedan incluso realizar una visualización que les permita realizar el cálculo y vincularlo con su vida cotidiana. Aquí pueden ver ustedes unos patos, que es la tabla del 2 con patos, la tabla del 4 con peces. Por su parte, para la tabla del 9, utilizamos una estrategia de apoyo con las manos y los dedos, aunque aquí en el dibujo no se nota mucho. Donde está el dedo agachado, le sirve a los niños para aprender de memoria esta tabla del 9. En cuanto al reloj, los niños ya lo habían manejado en muchas ocasiones en los grados anteriores, pero a pesar de que en tercero tuvieron un fuerte repaso con el docente en turno, ya no recordaban bien, salvo la hora exacta. Entonces se tuvo que reafirmar este contenido a fin de que mínimamente los niños tengan una idea de las horas y los minutos, cómo se marcan, y se realizaron muchas actividades
desde lo más básico hasta ya algo más difícil, a fin de que ningún niño se quedara rezagado. También se vinculó los problemas con actividades prácticas, como aquí en el problema 19, en donde la maestra trajo un paquete de galletas, se abrió enfrente de los niños, se contó el número de galletas, se les explicó que el paquete era el entero, y con el número de alumnos que ese día vinieron a clases, se realizó el reparto, lo cual se plasmó en el problema número 19. Gracias a la colaboración de otra profesora de nuestra misma zona escolar que me hizo llegar los materiales en digital, pude reforzar estas actividades con hojas técnicas y lotas. En cuanto a esa misma temática del tiempo, resulta que el calendario también es un tema que no dominan los niños. Entonces se hizo uso también de estas mismas hojas de trabajo o fichas técnicas para repasar lo que es el calendario y su organización. Contar el tiempo, los días de cada mes, los meses del año, los meses de cada una de las estaciones. En esta actividad vimos que el calendario que venía era muy útil y después cambiamos las preguntas, pero seguimos utilizando el calendario incluso para actividades que venían en el libro. Así, en el desafío número 22, el tiempo pasa, realizamos para las primeras preguntas el calendario aquí mismo en el libro, pero para las demás ya no era posible porque se necesitaba de varios meses y se retomó la ficha técnica que ya habíamos utilizado. No obstante, pude darme cuenta de que el 80% de los alumnos no era capaz de resolver los problemas matemáticos de modo satisfactorio sin apoyo del docente, y el otro 20% necesitaba hacerlo en equipo o con apoyo del docente, pero básicamente no hubo ningún niño, el 0%, que pudiera realizar todo y contestar de modo asertivo. En este ejercicio, que es por lotas, se les pusieron unos problemas matemáticos que ellos iban resolviendo, pero no pudieron. Entonces se les dio cierto tiempo, las indicaciones, y no resultó. Y lo que hicimos fue retomar esta temática y resolverlos en plenaria. Otro aspecto a retomar fue lo de los decimales. Yo supongo que los niños ya vieron este tema, pero desgraciadamente se les va olvidando, sobre todo porque el periodo vocacional en verano es muy largo. Entonces se utilizó también este material para que vieran ellos la diferenciación entre lo que es el entero, los décimos, los centésimos y los milésimos. Afortunadamente, las fracciones fue uno de los temas en que los niños ya tenían mayor dominio. Sí hubo necesidad de tomar aspectos preliminares, pero muy rápido quedó claro, muy rápido lo dominaron, lo hicieron muy bien, trabajaron de modo individual. Este era otro tema que ya había visto desde el ciclo anterior, pero afortunadamente este sí lo recordaban. Y aquí, como pueden observar, aquí sí se les puso la palomita a los niños porque ellos lo realizaron de modo individual. Cabe resaltar que el material de las fichas técnicas no solo estaba vinculado con los temas a estudiar, sino también estrechamente con cada uno de los desafíos del libro. Otra área de mejora que se ubicó con los niños fue la escritura del nombre de los números. Si saben cómo se llama y si saben cuál es cuál de manera gráfica.
pero la escritura de sus nombres les costaba mucho trabajo. Entonces realizamos algunas actividades para que ellos relacionaran el nombre y el número y repasaran en su casa cómo se escribe cada número. Esto, aunque parezca muy simple, fue de suma importancia dado el bilingüismo de los alumnos. Ellos muchas veces pronuncian 7000, entonces así lo escriben, 7000. O, por ejemplo, 20,000. Entonces hay que reforzar un poquito que es 20,000. Un tema que en lo personal me resultaba muy difícil a mí como docente explicar con los materiales del libro de texto fue lo del transportador y los ángulos. Pero gracias a estos materiales que me compartió la docente de Aquila, pude ver este tema de un modo que a los niños les interesó, porque los ángulos no es un tema que a los niños les llame la atención. Sin embargo, aquí con la pizza y con el uso de las lotas, pudieron ellos cortar y pegar y organizar y les gustó bastante. Además, prestaron más atención. Los ejercicios fueron diversos y gracias a esto, incluso uno de los alumnos de mayor rezago fue capaz de trazar los ángulos de modo asertivo por sí mismo. Los ejes de simetría fueron otro de los temas que en el material del libro solamente había un ejercicio y a mi parecer había que reforzar. Además, en estas figuras, aunque parezcan muy sencillas, los niños hicieron uso de su juego de geometría y las trazaron con la regla y las escuadras. Aunque no se vea tan derecho, sí para ellos fue muy difícil hacerlo y yo considero que aunque pudiera parecer que perdíamos el tiempo dibujando, sí ellos pudieron observar la utilidad del juego de geometría y además mantener el interés. Estas figuras las elaboraron con el uso de su escuadra y aunque pudiera parecer muy fácil, estos ejercicios son para alumnos de primero de secundaria en dibujo técnico y que ellos hayan sido capaces de realizar la actividad, la verdad sí me gustó mucho a mí y a ellos también. Ahora ya siento que hasta valoran más su juego de geometría, que antes nada más lo ocupaban como para pegarse entre ellos. No obstante, nos topamos que en las operaciones básicas, el 80% de los alumnos no estaba reflexionando al resolver las cuentas. En su mayoría lo que hacían era adivinar. Entonces, aunque nos ayudábamos a veces con el pizarrón o a veces ellos de modo individual, solo ponían el número que se les ocurría. Era solo un 20% el que se esforzaba en hacerlo, vaya, reflexionando. Entonces lo que hicimos fue utilizar el ábaco y como que aquí ustedes pueden observar, hay unas bolitas pintadas con color, que fue lo que utilizaron los niños para realizar las cuentas y que así se vieran forzados a reflexionar lo que estaban sumando y no solo a adivinar, vaya, y tomarlo con responsabilidad. Otra de las actividades que realizaron con el uso del juego de geometría fue el trazo de figuras geométricas a partir de un círculo. Aquí se utilizó el compás, la regla, la escuadra y el transportador. Se retomó que ya se habían visto las figuras geométricas con ayuda del libro y que también ya se había visto la medida de los ángulos. Entonces se les explicó cómo se iba a medir el ángulo, que cada círculo tiene 360, que dependiendo del número de lados de la figura, y aunque ustedes los puedan ver pues choquitos, los niños se esforzaron mucho en ir realizando estas actividades. Lo que más trabajo les costó es que el transportador siento que es muy grande. Es como si fueran a utilizar un solo círculo en su cuaderno. Entonces nos vemos en la necesidad de ver si podemos conseguir transportadores más pequeños o planeamos en un futuro elaborarlos con acetato. Otro de los aspectos
a mejorar fue que los niños ya no dominaban o ya no recordaban dónde se ubican los enteros y los decimales, incluso entre los enteros los millares, el uso de la coma, del punto decimal, y se realizaron diversos esquemas para tratar de apoyar el estudio de este tema. En las divisiones, como ustedes pueden ver, se les planteó a los niños la necesidad de que si se divide en un número que tiene más de un dígito, ellos anotaran lo que sería, supongamos, la tabla, como aquí del 32, para que pudieran contestarla de un modo asertivo y, como mencionaba yo, no ellos lo tomen a relajo y se pongan simplemente a adivinar. Otro aspecto que les cuesta mucho trabajo es cuando las operaciones están en línea recta y vincularlas con una operación que ellos ya conocen en esa organización. Entonces ahí también se les tuvo que apoyar, y en el uso del punto decimal, cómo deben de colocarse los números, las cifras. Aquí en el uso del juego de geometría creo que es en lo que más hemos ahondado. Para los niños las actividades son muy atractivas y se les explicó a los padres de familia cómo se realizan para que ellos no tengan dudas y no piensen que nada más es un juego. Además de que en todo momento se revisaron estos temas en cuanto a lo teórico y lo práctico, con el uso también de las lotas. En cuanto a los materiales utilizados, hay algunos que son comprados, como las loterías. Hay otros que nos los ha dado la parte oficial, como la lotería que nos dio la Beli en lengua náhuatl. Hay otros que han sido elaborados por la docente. Se utilizó las lotas, que es fotocopias de un archivo que me compartió una docente de otra escuela. También hay otros que los han elaborado los alumnos, como en este caso estos palitos tipo Jenga y los cubitos. Asimismo, se ha retomado el material recortable del libro del alumno y se ha reforzado con foamy, como se ve ahí en las monedas. También se utilizó foamy para el tangram y foamy para las escuadras y el juego de geometría. Como ustedes pueden observar, los mismos niños fueron los que trataron de marcar su escuadra, y aunque a veces se equivocaban, pues se seguían con el siguiente lado, y así ellos también iban reforzando la situación esta de la medición y digamos más o menos qué tamaño tiene un centímetro. Como ya lo vieron de modo práctico, además del uso del juego de geometría, estas tarjetas se utilizaron para las seriaciones y las tablas, otros tipos de tarjetas. También otras actividades, los niños realizaron materiales, como en este caso los títeres, para sus cuentos. Se elaboraron con foamy, con tela, con botones, y la verdad fueron de su propio ingenio.